Buenas tardes, buenas noches. Imagino que lo están viendo a la noche porque estos videos me da que se ven a la noche. Este es un nuevo taller de cuento. En particular, este es el taller de cuento número 28. Y hoy vamos a pensar un poco, a ver un poco. Acá, como siempre decimos, el aprender a escribir cómo es claramente un clickbait. Porque no nos sale tan bien eso. De mentirles de movida, pero la idea es pensar cómo escribir a alguien justamente para ver qué nos sirve de esa persona. Y hoy en particular, para pensar a Samantha Schweblin, lo que vamos a ver es cómo escribir estas historias en las cuales pareciera que nada sucede. Para ver esto nos sirve pensar en varias cuestiones. Primero que nada, algo que Samantha Schweblin va a tener en toda su literatura es el pensar a la tensión, ¿sí? Los textos de Schweblin no funcionan con una estructura clásica, como solemos pensar muchas veces, de inicio, o bueno, muy de escuela, ¿no? Esta cuestión de principio, desarrollo, nudo y desenlace, ¿no? O introducción, nudo y desenlace. Porque en esos textos más clásicos lo que se arma es construir un ambiente en la introducción, luego presentar un conflicto y luego finalmente ver cómo se soluciona ese conflicto, ¿no? En este caso, Schweblin suele tender a no respetar esa estructura justamente porque es algo que, es una estructura que, las estructuras, esa en particular, es algo muy cuadrado, ¿no? Muy cerrado, que la verdad es que no tiene sentido en muchos casos. Y aún así, en algunos cuentos sí lo hace. Pero muchas veces también introduce a los personajes de una forma más rota, que es presentando la acción, ¿sí? A estos personajes actuando en su quehacer cotidiano o en su quehacer ante un conflicto, y eso ya nos presenta a los personajes, ¿sí? Lo que sí pasa muchas veces es que este desenlace que uno esperaría, este nudo que se presentó y que ahora uno esperaría que se resuelva de alguna forma, queda en ese momento de pura tensión, ¿no? En algunas entrevistas Schweblin incluso planteó esto de que a ella no le interesa continuar un texto una vez que la tensión ya llegó a su punto más alto y ahora es como, bueno, se resuelve a ver qué pasa con esta persona que le pasó algo. Porque justamente resolver eso es explicar, resolver eso es contar qué es específicamente esto que está pasando, y no le genera a ella en particular un interés narrativo, ¿no? No nos podemos olvidar que Schweblin, como cualquier escritora, escribe desde el deseo propio, y desde ese deseo propio es que es interesante ver cómo se desarrolla eso, así como explota la escritura personal, que lo hace interesante también para cada uno, ¿no? En ese sentido, podemos ver textos como quizás muy icónicamente El Cavador, ¿sí? Que en el momento de mayor tensión es que se corta y no se sabe qué es lo que pasa, pero no hay que pensar no se sabe qué es lo que pasa desde un punto de vista de queda un agujero narrativo y uno como lector se queda como un episodio que termina en un momento de mucha tensión y se queda con ganas de seguir leyendo. Es un poco eso, pero no es por eso. Es porque justamente continuar narrando esa historia, lo único que haría sería desmerecer esa tensión que se logró generar. Hacer que esa tensión, que llegó a un punto muy alto, se caiga un poco, ¿sí? En ese sentido. Entonces es importante eso. En ese espacio, ¿sí? En el espacio de la atención, que es algo que ya hemos hablado, muchas veces lo que sí sucede es una historia en la que parece que los personajes no les estuviera sucediendo nada, ¿sí? Quizás Irman es una historia, es el primer cuento, si no me equivoco, de Pájaros en la Boca. Es un cuento de una persona que está en el camión y va derecho y bueno, y le pasa algo en una cafetería, pero después sigue con el viaje y sigue como si no hubiera pasado nada. En ese como si no hubiera pasado nada, justamente lo que se está jugando no es una falta de narración, no es, es una persona más descriptiva, por ejemplo, Schweblin. No podríamos decir eso, no tiene sentido eso, no es naturalista como Schweblin.
justamente lo que se juega ahí en ese espacio es la tensión de esta persona a la que le sucedió algo. A veces sabemos qué es lo que le sucedió, a veces no sabemos qué es lo que le sucedió algo que le impactó en su vida, y justamente estamos perdón la palabra en inglés, ¿no? Pero en el aftermath. O sea, ya pasó eso, y ahora eso que pasó, no me interesa contarlo, porque la tensión que vamos a jugar acá es la tensión de esta persona que tiene que vivir, que tiene que continuar su vida con esto, que tiene que seguir existiendo en un mundo en el que esto le pasó. Tiene que sobrevivir a ese mundo de alguna forma. En ese sentido, es interesante, esto sí ya más como consejo, es interesante que no piensen, no lean a Schweblin y digan, listo, yo voy a generar una tensión y voy a quedarme con eso. Fíjense, porque no cualquier tensión se banca un final de un cuento, ¿sí? No cualquier tensión se banca sobrevivir a un cuento de alguna forma. Es una tensión muy particular, ¿sí? Esta tensión muy particular es la que uno tiene que lograr crear entre dos personajes, entre un personaje y sí mismo, entre un personaje y sus pensamientos, ¿sí? Para que cuando uno la corta en ese momento, o cuando uno desarrolla solo eso sin hablar de cuál fue el conflicto, el cuento se mantenga y se sostenga durante un tiempo determinado, ¿sí? Algo muy interesante y que me parece bueno que lo tengan en cuenta, porque muchas veces pensamos en los cuentos como un poco más largos. Schweblin escribe textos bastante cortos en los cuentos que escribe. Entonces ténganlo en cuenta eso, ¿sí? Muchas veces un texto de esta tensión, de esta cantidad de tensión, quizás el ejemplo más increíble de Schweblin es Distancia de Rescate, justamente porque lo sostiene además durante toda una narración de una novela corta, pero una novela, es justamente eso, ¿no? Sostener la tensión, saber cómo sostener la tensión que no puede mantenerse todo el tiempo ahí arriba, y saber cuándo un texto tiene que terminar, porque ya no hay nada más que decir que sostenga esa tensión, ¿sí? Al mismo tiempo, y solo para cerrar, sí tengan en cuenta que un texto de 2 párrafos en los cuales hay mucha tensión probablemente no funcione tan bien, porque justamente es el sostener esa tensión y el variar esa tensión, que vaya incrementando, que vaya bajando, quizás en algún momento para después subir más fuerte, ¿sí? Es el manejo de ese espacio, la tensión, que es el que se vuelve interesante al texto, y no solo, bueno, es un texto de 2 párrafos en el cual hay una tensión entre 2 personas y se cierra, no genera tanto, ¿sí? Bueno, esto fue el taller de cuento. Obviamente, si se quieren suscribir, si quieren darle me gusta al video, si quieren compartir el video, etc. Ahora vamos a aprender un poquito más con este ritmo que un poco yo particularmente lo perdí. Así que nada, les agradecemos un montón por haber estado y un abrazo grande. Nos vemos la próxima.